Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22 y motivar la reflexión crítica en torno a temas fundamentales de la agenda social, económica, política y cultural de nuestro país. Es uno de los objetivos del coloquio Los Grandes Problemas Nacionales, que reúne en la UNAM a destacados especialistas provenientes de la academia y de la sociedad civil para intercambiar ideas y puntos de vista a lo largo de 3 días en 15 mesas temáticas. Para platicar al respecto, damos la bienvenida al coordinador de este encuentro, el embajador Héctor Vasconcelos. Embajador, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Pues gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son estos, primero, grandes problemas nacionales, grandes problemas en México? Podemos identificar diferentes áreas en donde es apremiante una respuesta y una participación, porque también es una participación académica. ¿Cuáles son estas áreas en donde se van a analizar estos problemas? Sí. Como muchos sabemos, el país está en una situación muy seria, ¿verdad? Empezaría a ser por hacer un brevísimo recuento de algunos factores de la situación nacional actual. Como ustedes saben, el país ha crecido alrededor del 2% solamente en los últimos 30 años, desde que se estableció el modelo neoliberal. Más de la mitad de la población, o alrededor de la mitad de la población, vive en la pobreza. Dentro de ese sector tenemos unos 15 millones de mexicanos en pobreza extrema. Luego hay regiones enteras del país que están bajo el influjo de la violencia y del crimen organizado, donde la autoridad del Estado es precaria, el estado de la educación nacional es crítico y ciertamente no corresponde a lo que México merece por su tradición cultural, histórica, etc. Entonces, una manera de enmarcar la discusión de los grandes problemas del país se nos ocurrió en la UNAM, que puede ser recordar el libro de Andrés Molina Enríquez, Los Grandes Problemas Nacionales, que se editó hace un poquito más de un siglo, en 1906, y que fue, junto con la sucesión presidencial en 1910 de Francisco I. Madero, uno de los libros fundamentales de la primera mitad del siglo XX en México, ¿no? Fue un catalizador, este libro, Los Grandes Problemas Nacionales, de las inquietudes, de la insatisfacción que existía al final del porfiriato en amplísimos sectores de la población. Entonces, para recordar la publicación de este libro, hemos organizado este coloquio que está dividido en 15 mesas temáticas. Si me permiten, les leo las 15 enunciados para no ir a omitir alguno. Serían pobreza, Estado de Derecho, educación y cultura, corrupción, presente y futuro de la economía mexicana, reformas estructurales, relación de México con el mundo, movimientos migratorios, democracia y partidos políticos, investigación científica y desarrollo tecnológico, ecología y cambio climático, seguridad y narcotráfico, ideologías, religiones y exclusiones, medios de comunicación y finalmente el asunto de la reforma del Estado. Estos son los grandes 15 temas en que hemos dividido la discusión. Muchos de estos temas que nos está comentando, embajador, tienen que ver con las reformas impuestas o impulsadas en este sexenio y cuyas leyes secundarias estarán discutiéndose en estos meses. Exactamente. Una de las mesas temáticas concretamente se refiere a estas reformas llamadas estructurales que están, yo diría, en el centro de la preocupación nacional, porque dentro de estas reformas hay cuestiones que cambian de fondo no solamente la naturaleza del funcionamiento económico del país, sino todo el concepto de nación y ciertamente la tradición revolucionaria que se originó en parte gracias a este libro de Andrés Molina Enríquez, al que hacía yo referencia al inicio, ¿no? A la postre se plantea hacer una serie de estamentos para presentarlos al gobierno o plantearlos como sociedad. No, lo que sí pensamos hacer es, desde luego, editar un libro con los materiales que sean expuestos en el coloquio. Y por otra parte, TV UNAM realizará programas de televisión
con las intervenciones, ¿no? Estamos hablando de 45 ponentes y aquí es importante señalar que hemos hecho un gran esfuerzo porque estén representadas personalidades de muy distintos ámbitos, de corrientes ideológicas y políticas completamente diferentes. Hay, por una parte, miembros de prácticamente todos los partidos o de la mayor parte de los partidos políticos vigentes, pero también hay un número muy importante de miembros de la sociedad civil, de figuras que se han distinguido dentro de la sociedad civil precisamente por tener algo que decir de lo que acontece en México. En este sentido, cuando nos comenta que se va a recopilar el trabajo que se pongan en las mesas de discusiones, embajador, ¿de qué manera esto también nos ayuda a tener una perspectiva? En muchos países, por ejemplo, hay departamentos en los que se están haciendo estudios de futuro, es decir, cuáles son esos escenarios próximos y también de largo plazo en los que se va a enfrentar un país. En México parece que la mayor parte del tiempo estamos funcionando frente a lo urgente y no lo importante. Exactamente, se trata a través de este coloquio de promover una discusión un poco más alejada de lo inmediato, de lo cotidiano, ¿no? Centrarnos en cuáles son las cuestiones fundamentales que están entorpeciendo la buena vida de los mexicanos, porque finalmente yo creo que el problema de fondo es que los ciudadanos y las ciudadanas mexicanas tengan una vida de mejor calidad y sin estas lacras terribles como la pobreza y la desigualdad. Ahora, quisiera aquí mencionar que este coloquio es parte de una serie de coloquios que hemos venido llevando a cabo por inspiración del rector José Narro. En conversaciones con él surgió la idea de establecer estos foros. Hace unos años hicimos uno sobre los valores que pudieran ser adecuados para la actualidad, ¿no? Porque vivimos en una época en que amplísimos sectores de la población, especialmente los jóvenes, se alejaron del pensamiento religioso. Entonces, ¿qué valores se pueden ofrecer a los jóvenes desde una perspectiva laica? Ese fue un coloquio. Y luego hicimos precisamente hace 2 años un coloquio de prospectiva. Se llamó Grandes Retos del Siglo XXI y ahí la discusión se centró en cuáles son los escenarios previsibles hasta estos albores apenas del siglo XXI, tanto en el terreno de la ciencia, de los grandes progresos científicos, como en el terreno de la sociedad, de la vida social. ¿Quién puede asistir a este coloquio, embajador? Está completamente abierto al público, será en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario y por supuesto habrá un porcentaje alto de alumnos y profesores universitarios, pero ciertamente está abierto a toda la población y esperamos que asista gente de los más diversos sectores. Se entablará al final de cada mesa una discusión entre el público y los ponentes. Y finalmente, a través de la televisión y del libro que se editará eventualmente, queremos que sí divulguen estas ideas. Algunos de los invitados que sabemos que van a participar en estas mesas son Federico Reyes Heroles, Rolando Cordera, Lorenzo Meyer, Alejandro Solalinde, Fernando Solana, Humberto Musacchio, Leonardo Lomelí Venegas, David Ibarra, Gloria Villegas, Ana Laura Magaloni, Lorenzo Córdoba, Rui Pérez Tamayo, Cuauhtémoc Cárdenas, Adrián Layú, Rosario Green, Manuel Perlo Cohen y José Woldenberg, entre otros. Muchas personas, como nos decía hace un momento, de muy distintas filiaciones políticas y académicas. Exactamente, es una combinación de personalidades del mundo académico y otras del mundo político, y como usted verá en esa lista, que por cierto no es la definitiva, y no es la total, ¿verdad? Hay 45 participantes. Usted podrá ver, yo espero, una muy diversa gama de puntos de vista, de biografías de cada uno de los participantes, etcétera, ¿no? Se trata de hacer una discusión plural, no como las que a veces ocurren en México, que están restringidas a grupos que representan determinadas ideologías o determinados intereses, ¿no? Pues está la invitación hecha. Muchas gracias, embajador. Gracias. Celebramos este esfuerzo que están haciendo, que está haciendo, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y allá nos vemos, es el día 21. Empezamos el 21, el miércoles 21,
y son 3 días hasta el viernes 23 por la tarde. Pues por allá nos vemos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias, embajador. Es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros. Volvemos en un instante.